Dios y le creemos a Dios. Son dos palabras muy diferentes, ¿verdad? Porque todos estamos aquí porque creemos en Dios. Estamos aquí porque creímos un día en Dios. Aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y queremos algo de Él. Todos los que estamos aquí venimos enfermos, venimos necesitados de algo. Entonces aquí, ahora vas a poner tu parte. Vas a creerle a Dios, vas a creer en su palabra. Su palabra es palabra de vida. Su palabra dice en la palabra del Señor que es agua de vida. Nunca vas a tener sed. Nunca. Y el día que tengas sed, busca su palabra. La palabra de Dios es fortaleza. Dice en Josué 1, 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Verdad? La palabra de Dios es sanidad en los salmos, sanidad para tu cuerpo, para tu alma, para tus huesos. Decía nuestro hermano Romo, una vez trajo él varios versículos que decían para cuando te dolían los huesos, ¿verdad? Que los buscáramos, porque decía que era restauración para nuestros huesos. Amén. Si te distrajiste o estabas durmiéndote, pues se nos olvidó los versículos. Por eso les digo, hay que venir con disponibilidad para aprender y para escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a empezar con el libro de Job. Capítulo 1, versículo del 6 al 9. Todos hemos sabido, ¿verdad?, que Satanás vino con un propósito, que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vino con un propósito de destruirnos, pero no a tu cuerpo, sino destruir tu alma. Aparte de que te tortura aquí, todavía te quiere torturar allá, después de que te vayas. Su trabajo no quiere terminar nomás aquí. Él quiere seguir todavía. Entonces Él vino para matar, para destruir tu alma. Ese es el propósito de Él. Y más cuando sabe Él que estás trabajando para el Señor. Siempre va a tratar de buscarte algo para que desvíes tu mirada, de que empieces a buscarle defectos a la iglesia, a los hermanos, que ya me estaba aburriendo, que ya no estaba en el servicio, que antes estaba más bueno, que antes se ponía el Espíritu Santo más, hacía más milagros, cosas así, ¿verdad? Entonces todo es con el propósito de destruir, primeramente destruir la iglesia. Quiere que este lugar esté vacío. Segundo lugar, pues tu alma. Ya después de que Dios te diga, bueno, hasta aquí, Él te quiere llevar para allá. Ese es el propósito de Él. Del capítulo 1 de Job, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Sabemos que todos los ángeles son hijos de Dios, como nosotros también, ¿verdad? Dice, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Donde no tiene nada que hacer, ¿verdad? Aleluya. Nada más que venirnos a molestar. Así es. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Quitemos la palabra Job y ponga su nombre. Qué miedo, ¿no? ¿Tendría temor? ¿Pero temor a quién? Ahí es la pregunta. ¿Temor a quién? ¿A lo que te vaya a hacer Satanás? Que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿O a que no llegues a pasar la prueba que Dios te está poniendo? ¿Cuál es tu temor? Son dos preguntas muy diferentes, ¿verdad? A pasar la prueba de Dios, porque ahí Dios está permitiéndole a Satanás que Él te mire, porque Él no te puede hacer nada, no te puede
Entonces hay que tener cuidado, hermano. No teman a Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque tenemos potestad por el nombre del Señor Jesucristo de echarlo fuera de nuestras vidas, ¿verdad? Pero a Dios, a Él no lo podemos echar fuera de nuestras vidas. Nos podemos alejar nosotros, pero a Él no. Al contrario, queremos tenerlos con nosotros, ¿verdad? Y no queremos alejarnos de Él. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas, porque a veces cuando esperamos niños en la oscuridad, siempre muchos niños te metían miedo y te decían, no pases por ahí porque está el cucuy. El cucuy, ¿verdad? Te tenían miedo al cucuy. Entonces todos teníamos miedo al coco, a la llorona, muchos nombres que hay. Y el diablo era bien raro que le dijeran. Casi nadie, yo no me acuerdo que alguien dijera, le tienes miedo al diablo, uy, no. Era más a la llorona, al cucuy, al coco, ¿verdad? Pero ahorita ya de grandes, ¿por qué temerle a Él? No sé si les ha pasado cuando están en su casa, a veces que sienten una sensibilidad de algo malo. Y les dices tú, ay Dios, ¿y por qué no reprendes? Dice mi hija, mamá, es que la otra vez que estábamos en el cuarto, dice, estaba yo con mi hermana y otra hija pasó por afuera y dice que vio otra tercera persona atrás de ella y que el novio le dijo, mira, ahí está Isabel con Angie. Y dijo, ah, sí, entran y resulta que no está Isabel. Dice, oye, ¿dónde está Isabel? Dijo, no, no está. Dijo, sí, ahí estaba atrás de ti. Dijo, no, no está. Y ya empezaban ellas, ay, mamá, no sé qué. Digo, ay, ustedes que aquí le tienen miedo. Después resulta que en el pasillo alguien aventó una pelota a la perrita del cuarto de mi hijo. Y no estaba nadie en el cuarto de mi hijo. Mamá, es que alguien aventó una pelota. Pues el pantalón la quería jugar con el perrito. Está aburrido, ¿verdad? No, mamá, es que quién sabe qué. No hay nadie. No hay nadie. Vamos. Y vamos al cuarto y no hay nadie. No, mamá, es que la otra vez Chabela vio que Chabela está loca. Dile que se ponga lentes. Pero entonces yo les digo a ellas, ¿por qué no se ponen a reprender? ¿Por qué no se ponen a orar? Dios está con ustedes, Dios es más fuerte que todo lo que hayan hecho. Yo no dudo que tal vez alguien haya estado ahí merodeando en mi casa, ¿verdad? Pero pues, es más fuerte el que está conmigo. Amén. Y el que está con mis hijos, y el que está con mi esposo, y el que está con mi familia. Porque yo creo en Dios, yo le creo a Dios. Yo creo en su palabra cuando dice que lo reprendamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y los demonios van a huir. Yo le creo en la palabra del Señor Jesucristo cuando Él le dijo a los cerdos que se largaran y los cerdos, a los demonios estaban todos los cerdos así como locos y se mataron. Y los señores fueron y le reclamaron que por qué hizo que los cerdos se mataran. Ellos se preocuparon más por los cerdos que se murieron que por los demonios que huyeron. ¿Verdad? Porque dijeron, ¿qué vamos a comer? Ya se nos acaban los chicharrones. Ya vamos a tener que hacer chicharrones. Entonces, hermanos, a veces ponemos más atención en las pequeñeces que en el milagro que Dios hizo. ¿Verdad? Es fuerte el dolor que está sintiendo nuestra hermana porque es físicamente, ya no está viendo a su esposo. Es como yo le digo a mi esposo, el duelo que tú tienes porque tus papás no están, tú solamente lo vas a pasar. Dios te va a dar la paz a ti. Yo te puedo decir, tus papás ya están bien, tus papás están durmiendo, tus papás ya no duelen, ya no sufren, ya esto. Pero mis palabras entran y salen, o sea, no tienen sentido, no tienen, como quien dice, un consuelo para él. Porque solamente el consuelo se lo va a dar Dios y la paz se la va a dar Dios y solamente Dios le va a decir hasta cuándo él va a dejar de sentir esa ausencia. O sea, nunca te va a hacer, ¿cómo se dice? A satisfacer, o cómo se puede decir, nunca vas a decir ya no me duele que no estén, no, simplemente va a ser menos tu dolor, ¿verdad? Ya va a ser como un recuerdo más agradable, que platiques sus historias, que platiques cómo pasaron sus momentos, cosas así, pero el dolor pues ahí va a estar. Entonces, cosas así, hermanos, solamente tenemos que mirar la mano poderosa de Dios, ¿verdad?
porque nuestra hermana tiene muchas cosas que platicarnos del proceso que terminó, cómo terminó su esposo. Y hay mucho milagro que pasó en eso, de que no sufrió como muchas personas sufren cuando pasan por esa enfermedad. Y así va a pasar sobre cada uno de nosotros, y ahorita vamos a ver el por qué. Vamos a ver el libro de Lucas. Lucas capítulo 22. Y vamos a ver en el versículo 51. Cuando arrestaron a nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. En el 51 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya. En el 50, vamos a leer en el 50. Dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Perdón, me equivoqué. Vamos a más arriba, en el versículo 31. De ahí es donde quiero comenzar, perdón. Me brinqué ese versículo. En el 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón. Imagínate que diga Nancy, Nancy. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y pasó la prueba esta semana de un examen que ella comentó que el Señor le pasó de un examen de que probablemente iba a ser cáncer, y gracias al Señor fue negativo. Entonces, por eso les digo, pongamos nuestro nombre ahí, ¿verdad? Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Grábense eso, hermanos. ¿Quién ruega por ti? Señor Jesús. Dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Da testimonio. Da testimonio cuando pasas por esa prueba. Da testimonio. Glorifica al Señor. Glorifícalo. Dale la honra y la gloria a Él, porque nada más es de Él. El 33 dice: Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros también eso? Que vamos a seguir y que vamos a seguir. Y nos pasa una prueba de enfermedad. Nancy, ¿vas a la iglesia? No. ¿Por qué? Dice el Señor: bueno, te vas a sentir mal en tu casa, en la cama, es lo mismo te vas a sentir mal en la iglesia, pero preferimos estar en la cama. ¿Qué tal si ese día el Señor te iba a sanar, pero pues preferiste quedarte en la cama? ¿Verdad? Entonces es mentira que lo vamos a seguir en la cárcel y en la muerte también. Porque ¿qué le dijo Pedro? ¿Y qué le dijo el Señor? Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Y así pasó. Porque lo fueron persiguiendo cuando agarraron al Señor Jesús y vieron a Pedro y le dijeron: hey, es el Galileo que estaba con Jesús, ahí estaba él también. Y dice: no, yo no era. Y otra vez otra señora lo reconoce y dice: sí, tú eres el que estabas ahí. Dice: no, yo no fui. Y hasta la tercera vez y cantó el gallo, porque le dijo el Señor: me vas a negar 3 veces que no me conoces. Vamos al capítulo de Juan, al libro de Juan, versículo 18, en el capítulo 10, en el versículo 10. Acá decía, es Juan 18, versículo 10, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. A Pedro le ganó la ira cuando arrestaron a su Señor Jesús, ¿verdad? Y de la misma ira que él sintió, él agarró una espada y le cortó la oreja
a uno de los soldados. Y el siervo que le cortó la oreja se llamaba Malco. Dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Dice, la copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le pregunta a él. Diciéndole, no estorbes en los planes de mi padre. Porque a él le daba coraje, ¿verdad? Porque sabía a lo que lo estaban llevando, que lo estaban arrestando. Ahora, vamos a ver por qué el Señor Jesucristo ahí sanó el oído, la oreja, restauró la oreja del soldado. ¿Cuál era el propósito de él? Y lo vamos a ver en Lucas 22. Vamos a regresar al libro de Lucas, capítulo 22. Y ahora sí vamos a ver en el versículo 51. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, enojado, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Verdad? ¿Y por qué le sanó la oreja? ¿Quiso acaso demostrar otro milagro más? Ya no había nada que hacer. Ya lo iban a arrestar. ¿Cuál era el propósito de que él le sanó la oreja al soldado? Pues que no arrestaran a Pedro. Porque sabía que al irse lo iban a arrestar también a él por haber herido al soldado. Entonces se iban a mover los cambios que ya había, los planes de Dios. Pero Dios siempre hace las cosas por un propósito, hermanos. Si hoy estás enfermo, es por un propósito. Si perdiste a tu esposo, es por un propósito. No sabemos cuándo, pero un día la hermana va a venir a dar su testimonio y va a decir, el Señor se llevó a mi esposo y pasó esto y esto y esto y esto. Amén. Tal vez nuestra hermana ahora ya tenga algo que ella miró y ella podrá decir, sí es cierto, pasó esto. Yo tengo también un testimonio cuando mi hija la perdí. Si mi hija yo no la hubiera perdido, yo no me hubiera venido para Estados Unidos. Yo me hubiera quedado en Monterrey. Y mi vida hubiera sido totalmente diferente con mi esposo. No sabemos qué hubiera pasado, pero hubiera sido totalmente diferente. Y no nomás para mí, para toda mi familia. Porque yo me vine primero. A los tantos años, no me acuerdo cuántos fueron, 3, 4 años, se vino mi mamá y mi papá y mis hermanos, y así se empezaron a venir todos. Después me vine para Cotula, y como platica nuestro hermano Magaña, él no quería venir, y luego después se le acaba el trabajo, y después empiezan los planes de venirse, su esposa no quería venirse, entonces cosas así, hermanos, y todo empiezas a enlazar, ¿y dónde estamos ahorita? Aleluya. Cuando yo tenía, ¿qué será? 17, 18 años, yo nunca pensé que iba a estar aquí para predicando. Que yo voy a estar bailando, ¿verdad? Pues uno piensa en la pachanga, uno piensa en divertirse cuando estás joven. ¿Qué iba a pensar yo que iba a estar predicando la palabra del Señor? Pero todo es para la honra y la gloria de Dios. Vamos a seguir y vamos a leer, vámonos al libro de Hechos, porque el tiempo avanza. Libro de Hechos, capítulo 1. La promesa del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesús sana la oreja del soldado, Él conoce el corazón de Pedro. Él sabe, Él conoce tu corazón, Él conoce tu carácter, Él conoce tu manera de ser. Decía nuestro hermano Magaña ahorita, yo no quería ser pastor, no quería la responsabilidad, no me sentía digno. Hay muchas cosas que puede decir Él, ¿verdad? Que podrás decir tú, bueno, ¿y por qué lo puso un pastor? Y a lo mejor mucha gente todavía se está preguntando, ¿por qué lo puso un pastor si él es esto, él es lo otro, es aquello y el otro? Está negrito. ¿Verdad? O sea, muchos defectos podrán ponerle. Pero Dios lo miró perfecto. Y así como te mira a ti, perfecto estar aquí. Porque
porque Él está viendo el trabajo terminado. Amén, eso es. Aleluya. Y eso es lo que mucha gente no miramos. El trabajo terminado. Ahorita estamos en un proceso de limpieza, en un proceso de transformación, de aceptación. ¿Cuántos se han aceptado, hermanos? ¿Cuántos se han perdonado? ¿Te has perdonado tú? Porque una cosa es que tú le pidas perdón a Dios. Tú vienes, te hincas y le pides perdón a Dios por lo que tú hiciste, por lo que pasó en tu vida. Pero ¿te has perdonado tú lo que tú has hecho? Porque Satanás viene y te lo recuerda y eso te frustra. Eso te impide crecer. Eso te impide pararte aquí enfrente. Te impide el valor de predicar la palabra del Señor. Amén. Pero te dice Dios, entonces no me crees. ¿No crees lo que estoy haciendo en ti? ¿No crees lo que te estoy poniendo a ti en tu puesto? Gloria a Dios. Estás aprendiendo a tocar la guitarra, estás aprendiendo a cantar. Que no te importe si se te va la nota, que no te importe si se te va el gallito, que no te importe. Para Dios tú cantas como los ángeles. Que el hermano no levantó las manos es problema de él, no es problema tuyo. Que el hermano no le gusta que eres pastor, pues no es problema tuyo. Dios te eligió. Amén. Si no te gusta la silla, pues cómprate una y tráela. Cámbiala. Aleluya. No hay ningún problema, nadie se va a molestar. Que esté incómoda la silla, cómprate una. Cómprate una, hermano, y tráete una silla nueva. Capaz que al otro hermano se le va a gustar y va a decir, yo también me voy a traer una, ¿por qué no? ¿Verdad? Amén. Aleluya. Vamos a seguir. Dice, la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos sentido la presencia del Espíritu Santo? Muchos. Si no la sientes ahorita, pregúntate qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Espíritu Santo no está trabajando en ti? ¿Qué está pasando? Autoexamínate. No es regaño, hermano, no es regaño. Así hablamos los regios, los regiomontanos. No es regaño. Dios es amor, Dios te ama, pero también Él te disciplina. Él quiere también que seas tú el que sepas que le estás regando, como ahorita decía nuestro hermano Maraña, la estás regando. Pues te estás haciendo un error, estás cometiendo un error. Arréglalo, corrígelo, estás a tiempo. Tienes vida, Dios te dio un soplo de vida hoy. Tienes tiempo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto estaba hablando Lucas. Dice, hasta el día de que fue recibido arriba, cuando el Señor Jesús fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se fijan, hermanos, que cómo es, como hablábamos ahorita sobre lo del temor, que dice que el Señor Jesús ya estaba muerto y resucita y se les presenta a los apóstoles y todos pues, se asustaron porque pues imagínense verlo, ¿verdad? Otra vez, oye, pues si te vimos crucificado, vimos cuando te sepultaron y ahí todos dicen, uy, ya se apareció, ¿verdad? Dice, no, pero dudaron y fueron y metieron los dedos a su mano a ver si es cierto que estaba el hueco, porque estaban incrédulos de que el Señor Jesucristo se había aparecido. Y dice que estuvo con ellos 40 días todavía. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Qué bonito que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ¿verdad?, les hablaba del Espíritu Santo. Y era algo que ellos no entendían, que no sabían qué era lo que iba a pasar, no comprendían. Y ahorita mucha gente está igual, hermanos. Tú les hablas sobre lo del Padre, les explicas del Hijo y les explicas del Espíritu Santo, y les explicas que entre los tres son uno solo, y todavía no tienen esa revelación, porque no han tenido esa relación todavía, esa conexión con Dios. No han tenido esa sensibilidad al Espíritu Santo todavía. Pero todo eso es a su tiempo. No tenemos por qué nosotros juzgarlos, no tenemos por qué señalarlos. Al contrario, hay que pedir, ¿verdad?, de que siempre todos pedir unos por los otros, igual para otras iglesias, que el enemigo no venga a destruirlas, porque ahorita pues muchas iglesias están padeciendo, ¿verdad? Entonces, todo esto, qué bonito era de que el Señor Jesús les hablaba, ¿verdad?, sobre lo del Espíritu Santo, y que el día de hoy nosotros podamos sentir la presencia de Él y podamos experimentar lo que es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no dejes perder esa sensibilidad hacia Él, no dejes de tener esa comunicación hacia Él. Así es. Vámonos al capítulo 2 y vamos a ver cuándo fue la llenadura del Espíritu Santo. Dice, en el capítulo, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ese fue el derramamiento ahí del Espíritu Santo, el derramamiento de que hablaran diferentes tipos de lenguas, porque en nuestro Señor Jesucristo sabía que ahí en Jerusalén moraban personas de diferentes países y que cada persona hablaba de diferente lengua, y Él quería que al momento de que ellos hablaran, ellos se dieran cuenta de lo que se estaban hablando, de lo que estaban diciendo, porque era una manera de hablar, de propagar, bueno, ¿cómo se dice? Hablar la palabra del Señor, dar testimonio de la palabra del Señor, ¿verdad?, de lo que había pasado en su Señor Jesucristo. El 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Es como ahorita si hubiera árabes, si hubiera americanos, como la muchacha, su hija, ¿verdad?, que habla en inglés, y que ahorita hubiera un derramamiento y alguien hablara en inglés y ella pudiera entender lo que el Señor le está hablando, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó, que alguien se levantara y empezara a hablar en árabe, y estuviera un árabe aquí y empezara a escuchar su idioma, un brasileño que empezara a alguien a hablar en portugués, pues se maravillan, ¿verdad? Porque dices tú: oye, pues ¿cómo está pasando esto? Pues ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el poder de Dios. Y así como pasó en ese día, puede pasar hoy en tu vida. Pero no en hablar en esa lengua, en sanar tu vida, en sanar tu alma, en sanar tu corazón, en sanar tu cuerpo. Eso puede ser el Señor. Dice el 9: había partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia,
en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban oyendo las maravillas que Dios hace. Qué bonito, hermano. Qué bonito que ahorita podamos escuchar las maravillas que Dios hace. Cada persona que se levanta aquí y da un testimonio son las maravillas que Dios hace. Créalo, créalo. Aunque la hermana venga y se aviente 20 minutos para explicarte que Dios hizo un milagro en su vida, es una maravilla de Dios. No te aburras. No te aburras porque la hermana se tarde mucho en explicar. No te aburres porque son las maravillas que Dios hace en su vida. Vamos a ver el primer discurso de Pedro. Si Pedro hubiera sido arrestado, ¿no se hubieran salvado cuántas almas en el primer discurso? 3,000 almas. 3,000. Qué maravilla, hermano. Si Jesús no hubiera sanado el oído del soldado. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor del humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Amén, amén, aleluya. Y no nomás salvo, hermano, sano. Sano, sanidad. Sanidad para tu alma. Porque como lo hemos dicho, el que esté aquí en la iglesia es porque estamos enfermos, necesitados del Señor. Nadie viene porque estás bien. Si estuvieras 100% bien, créeme que estarías en el mall. O comiendo los chinos, dice mi esposa. No estaríamos aquí. Se nos olvida. Pregúntale al Señor: ¿por qué me tienes enfermo? ¿Por qué me tienes atado? ¿Por qué me tienes así? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Tal vez quiere que la gente que te mira un día cuando ya te vean restaurado va a decir: oh, yo me acuerdo cuando ella caminaba de esta manera, yo me acuerdo cuando la hermana lloraba, cuando la hermana no tenía consuelo, yo me acuerdo. Y mira ahora, mira su semblante. Veíamos a nuestra hermana el día que estábamos con nuestro pastor cuando estaba en el ataúd, y ella se sonreía. Y ella me dijo a mí, decía: hermana, mucha gente dirá que porque sonrío. Dice: pero mi esposo me dijo que sonriera. Y le dije a ella: pues hágalo. Yo no hubiera podido, Pero ¿quién te da esa fortaleza? Dios. Dios es el único que te la da. Para mucha gente dirá: estás loca. ¿Qué te pasa? ¿No te duele? ¿Qué pregunta? ¿No te duele? Claro que me duele. Claro. Pero Dios está conmigo. El que está conmigo es más fuerte. No demuestres tu dolor. Demuestra tu fortaleza. No platiques
dolencias. Platica de la palabra del Señor. Amén. No platiques tu proceso en el que estás pasando de crecimiento hacia Dios, que digas, no, sí, es que la palabra del Señor me duele y que yo sufro. No, es que es difícil ser cristiano. No, pues ¿cómo vas a animar al otro? Sí, amén, amén. Va a decir la otra persona, pues mejor no voy, mejor me quedo en mi casa. Sí, amén. Si voy a estar como el hermano, pues mejor me quedo en mi casa. Muchas personas hemos visto así. Yo tengo una tía que llegaba y nos gritaba. Mi mamá tenía la música a todo volumen y ya nomás oíamos, ay, mi tía Mode, corre, porque fue la primera cristiana que se convirtió en la familia. Nuestra primer tía, y ella se enojaba y pues hablaba bien fuerte, porque nosotros hablamos bien fuerte, y se enojaba y llegaba regañándonos. No entiendes, María, que con la música, no entiendes, Mary. Y mi mamá nomás se quedaba ahí, ya se iba, y mi mamá se agarraba y lloraba, ay, es que Mode, que dice cosas, ¿verdad? Pero pues no entendíamos porque no era nuestro tiempo. Y no era nuestro tiempo, y todas corríamos al cuarto a escondernos para que veíamos. Mi mamá, Nina, vengan a saludar a tu tía Mode. Pues nadie quería ir porque ya sabía que nos iba a regañar. Pero es que era esa misma necesidad que ella tenía de que te convirtieras al Señor, porque ella había pasado por cosas, ella había pasado su transformación de vida. Y hoy, hermanos, ella está malita y sientes, cuando la miras, sientes esa tristeza porque quisieras verla otra vez fuerte como ella estaba. Dice mamá, todavía grita, sí, todavía grita, porque pues no, eso no se nos quita el orgullo, pero quisiéramos verla levantada otra vez y dices tú, ay, añoras esos tiempos, ¿verdad? Pero el Señor por algo la tiene ahí también, está pasando por algo difícil, pero todo es un proceso. Vamos a seguirle. Nos quedamos en qué versículo, a ver, díganme para que no se duerman. El 20, en el 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, son las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro no se levantó diciendo, ni quejándose de cómo anduvieron en persecución, ni cómo estuvieron sufriendo, ni cómo fue lo que pasó. No, él se levantó invocando la palabra del Señor, diciendo qué tan maravilloso es el Señor, diciendo qué tan fuerte es el Señor, qué tan todopoderoso es el Señor. Así Él quiere que nosotros estemos día con día. Levántate y dile al Señor, gracias, Señor, por un día más. Que me duele el cuerpo, sí, Señor, pero tú me vas a dar sanidad, me vas a dar fortaleza que necesito. Que hoy me duele el corazón, Señor, restáuralo, porque solamente tú lo puedes restaurar. Señor, que no salga de mi boca palabra, solamente palabra tuya, palabra de alivio, palabra que sea fortaleza. Eso es lo que yo quiero que salga de mí. No permitas que salgan palabras de maldición. Vámonos al versículo 37 del mismo capítulo 2. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense cómo fue de que las palabras que estaba diciendo Pedro, a ellos les conmovió el corazón. ¿Y quién fue, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que obró en las palabras que Pedro estaba hablando. Porque, como hemos dicho, no era Pedro, sino era el Espíritu de Dios que estaba en él. El Espíritu del Nazareno. Dice, ¿y qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Por eso el pastor se fue contento, porque él sabía que su promesa no nomás era para él, sino para sus hijos
y para los hijos de sus hijos, de sus hijas, de sus hijas. Y así mismo para cada uno de nosotros. Igual. Igual. Así que no te agüites, no te pongas triste, porque estás pasando por alguna aflicción. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, hermanos, qué bonito que tú digas, Dios, con mi testimonio, por lo que yo pasé, se salvó una alma. Gracias, Señor, porque ella está en el cielo cuando un alma se salva, cuando un pecador se arrepiente. Entonces no te sientas mal por lo que estés pasando, al contrario, agradécele a Dios, porque tus pruebas y tus luchas son tu testimonio. Son tu testimonio que un día vas a dar. Y ese es el milagro que Dios está haciendo en tu vida. Tú eres un milagro caminando. Tú eres un milagro. Y eso hay que creerlo día a día. Entonces vamos al capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo sanó a una persona coja por medio de Pedro y Juan. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántas veces, hermano, que te hablan por teléfono, alguien, tú le dices estas palabras? Yo te ofrezco lo que tengo, la palabra del Señor. Pero pues nos interesa más el chisme, nos interesa más saber lo que la otra persona está pasando. Hermano, empecemos a platicar la palabra del Señor. Practica la palabra del Señor. Porque para eso es que fuiste escogido. Y vamos al capítulo 5, en el versículo 12, donde hay tanta necesidad, hermano, que todavía en la actualidad esto no se acaba, la necesidad de la enfermedad, la necesidad, todo se necesita hasta el día de hoy. Y dice aquí en el versículo 12, en el capítulo 5, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, dice, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Se fijan que tanta era la necesidad y tanto era lo que ellos creían, verdad, de los milagros que Pedro estaba haciendo? Así ahorita, hermanos, tenemos nosotros que buscar a la palabra del Señor. Y vamos a cerrar con unos versículos que el Señor les quiere compartir esta tarde. Vamos a que los apunte cada uno, escríbalos en su libreta, para que cuando tenga tiempo, hermano, en su casa, los mediten, porque recuerden que Dios es su fortaleza. Dios es palabra, su palabra es palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra de sanidad. No se deje caer, hermano, no se deje vencer. El enemigo está bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso. El Señor Jesucristo así lo quiso. No nosotros no tenemos el poder. El poder lo tiene el Señor Jesucristo. Cuando esté en
Romanos 8:18 dice, tus aflicciones no se comparan con la gloria venidera. Recuerden, hermano, por todo lo que esté pasando, nunca se va a comparar con la gloria venidera. Mateo 14, del 30 al 31 dice, no te enfoques en la tormenta se va a ir. ¿Cuántas veces no hemos oído alarmas de que vienen tornados, de que viene esto, y con la palabra del Señor, con el poder de Dios se desbaratan? Hemos oído milagros. Nuestro pastor nos compartió una vez que dijo que pasó un huracán y una hermana se puso a orar, no sé quién era, no recuerdo el nombre, que se puso a orar, dice que todas las casas se destruyeron menos la de ella. La palabra del Señor es poderosa, créalo. Salmo 23, Dios es nuestro pastor y Él te va a sacar adelante. En todas tus dificultades siempre te va a sacar adelante. Isaías 43, aunque estés en aguas profundas, Él estará siempre contigo. Siempre, hermanos. Y recuerda que si estás pasando por algo, es porque Dios lo permite. Dios lo permite. El enemigo nunca va a hacer nada si Dios no le da permiso. Él lo está haciendo con el propósito de que tu fe siga creciendo y tú sigas siendo un milagro y un testimonio más para Dios, nada más para Él. Dios me bendiga grandemente.